Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nuestro buen Dios y Padre, deseamos invitar la presencia de tu Santo Espíritu para que esté presente en este lugar, que ilumine nuestro entendimiento y que abra para nosotros las Escrituras, que podamos comprenderlas más claramente, en especial el mensaje que encierran para nuestro tiempo. Rogamos esta bendición juntamente con el perdón de nuestras faltas y pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, al continuar en esta serie de estudios, estoy consciente de que en el último estudio nos quedó pendiente el estudio a partir de la palabra de Dios del primer día del quinto mes. Eso lo vamos a dejar pendiente por un momento, porque ahorita vamos a enfocarnos en entender esta línea de tiempo que ilustra la historia de los mileristas. Después vamos a ver de qué manera se repiten estas características, estos hitos y sus características en nuestro tiempo. Y una vez que tengamos esa plataforma más claramente en nuestra mente, regresaremos y veremos más detalladamente el significado de los pasajes bíblicos que apuntan al primer día del quinto mes. En este momento vamos a comenzar entonces con una revisión de estos hitos. Esto se ha cubierto anteriormente ya en otras series, de manera que no lo vamos a hacer en detalle, simplemente vamos a mencionarlo en una forma breve. 1798 sabemos que es el tiempo del fin. Es el cumplimiento de diferentes profecías, algunas de ellas en el libro de Daniel, la terminación de los tiempos y la mitad de un tiempo que el papado tuvo como oportunidad para llevar a cabo su obra. Y durante ese periodo de oscuridad, Dios inició una obra de reavivamiento espiritual, la Reforma Protestante. Y la Reforma Protestante comenzó un proceso lento para salir de esa oscuridad, de esos siglos de oscuridad papal. No lograron salir del todo, sino que las iglesias protestantes, como vamos a ver en esta historia, se estaban aletargando y Dios deseaba continuar el proceso de reforma, salir de la oscuridad, del engaño papal. Y en esta historia, en 1798, el papado recibe su herida de muerte y ahora comienza un incremento del conocimiento. Sí, dice Conflicto de los Siglos, página 356, pero desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado. La ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Desde aquí hay un aumento del conocimiento. Y ese aumento del conocimiento va a ser proclamado más claramente por Guillermo Miller, Primeros Escritos, página 233, dice: millares de personas abrazaban la verdad predicada por Guillermo Miller y se levantaban siervos de Dios con el espíritu y el poder de Elías para proclamar el mensaje. Miller, como Juan el Bautista, el precursor de Jesús, los que predicaban ese solemne mensaje se veían movidos a poner la segur o el hacha a la raíz de los árboles y exhortar a los hombres a que diesen frutos de arrepentimiento. Algunos párrafos más adelante dice: cuando el Espíritu de Dios se posó sobre ellos, ayudaron a difundir el pregón: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ese es el mensaje del primer ángel. El mensaje del primer ángel comienza a brillar progresivamente y Guillermo Miller es llamado como el instrumento especial designado por Dios. Él va a ser quien va en esta historia a formalizar el mensaje, y eso es lo que hace. Para 1831 comienza él a predicar. En 1833 nos dice Conflicto de los Siglos, en 1833, página 332. En 1833 Miller recibió de la Iglesia Bautista, de la cual era él miembro, una licencia que le autorizaba para predicar. En 1833, 2 años después de haber principiado Miller a presentar en público las pruebas de la próxima venida de Cristo, apareció la última de las señales que había sido anunciadas por el Salvador, la caída de las estrellas. Aquí ocurre en esta misma historia. Entonces aquí se formaliza el mensaje
que esa es otra característica, formalización del mensaje. Y Miller va a ser el arquitecto que va a colocar ese mensaje en una forma que Dios va a poder utilizar durante esta historia para probar a su pueblo profeso. Después, una vez que el mensaje está preparado para ser traído a las iglesias, 1840 marca el siguiente gran hito. Gracias. 1840 es la fecha, 11 de agosto de 1840. Dice así, esto es Conflicto de los Siglos, página 334. En 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, Josías Leach, uno de los principales ministros que predicaba el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis, que predecía la caída del Imperio Otomano. El Imperio Otomano es el imperio musulmán, como está ilustrado en este diagrama. Dice, la cita continúa diciendo, según sus cálculos, esta potencia sería derribada en el año 1840, después de Cristo, durante el mes de agosto. Y pocos días antes de su cumplimiento, él escribe que el primer periodo de 150 años, él está aquí citando Apocalipsis capítulo 9, que esto se ha explicado ya anteriormente, donde se mencionan 2 periodos de tiempo profético. Se menciona un periodo de 150 años, que está ilustrado aquí, 150 años, que van del año 1299, y terminan en el año 1449. Este es un periodo asociado con el primer Ay. Y a continuación, tan pronto termina comienza otro de 391 años y 15 días, y es lo que está explicando Josías Leach en esta cita, que se extiende desde 1449 y termina en 1840. Y dice la cita, admitiendo que el primer periodo de 150 años se haya cumplido exactamente antes de que Diacoses subiera al trono con permiso de los turcos, y que los 391 años y 15 días que comenzaran al terminar el primer periodo, terminarán el 11 de agosto de 1840. 11 de agosto de 1840, la terminación de ese periodo profético, día en que puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado. Y eso es lo que creo que va a confirmarse. Sigue diciendo la cita, Conflicto de los Siglos. En la fecha misma en que había sido especificada, Turquía aceptó, por medio de sus embajadores, la protección de las potencias aliadas en Europa. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron. Dice, el acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros, que estos eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Entonces, con esta profecía de tiempo que este ministro millerita fue capaz de calcular, la profecía que están ilustrados en ambos diagramas, en la tabla de 1843, este periodo llegó a su cumplimiento exactamente tal como fue predicho en el 11 de agosto de 1840. Y con esto, el movimiento millerista recibió un tremendo ímpetus, recibió poder. Y ese marca el descenso de un poderoso ángel. Dice Apocalipsis 10, 1 al 3, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó con gran voz como ruge un león. Cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y en Comentario Bíblico Adventista nos dice que este poderoso ángel, en tomo 7, página 982, el poderoso ángel que instruyó a Juan era nada menos que Jesús, Cristo Jesús. Y poniendo su pie derecho sobre el mar y su izquierdo en la tierra seca,
muestra la parte que él está haciendo en las escenas del gran cierre de la controversia con Satanás. Entonces, este poderoso ángel que desciende en una nube es Jesucristo, y él desciende con un mensaje, y ahí mismo en Apocalipsis 10 nos dice que ese mensaje se le dijo a Juan: toma el librito de la mano del ángel y cómelo. Es un mensaje, está comiendo el mensaje que está siendo predicado en este tiempo y que ahora ha recibido poder. Ha recibido poder porque Dios ha demostrado que los principios que ellos adoptaron, las reglas de interpretación de Guillermo Miller y el principio de interpretación de día por año son válidos, ¿sí? Los cálculos que ellos habían impreso, que ellos iban a imprimir, eran válidos. Y dice la siguiente cita, Conflicto de los Siglos, no tengo aquí la página, pero es de Conflicto de los Siglos. El movimiento adventista de 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino. El mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra. Este primer mensaje es de proporción mundial. Y entonces, si notamos aquí entonces, cuando este ángel poderoso desciende, lo que va a hacer es probar a su pueblo. Es un proceso progresivo basado en 3 pasos, porque la obra del Espíritu Santo es triple. Nos dice la palabra de Dios que es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Por esa razón, este patrón profético tiene estos 3 hitos, tiene estas 3 indicadores. Está basado en un mensaje que primero convence de pecado, de justicia y de juicio. Así que este triple paso o esta triple prueba tenía que ser aplicada al pueblo de Dios. Y en aquel tiempo el pueblo de Dios estaba disperso en las diferentes denominaciones protestantes. Guillermo Miller mismo, él era bautista, ¿verdad? Después, en mayo de 1842, viene la impresión del diagrama, que dice esta cita de Joseph Bates. En mayo de 1842, una conferencia general fue convocada nuevamente en Boston, Massachusetts. En la apertura de esta reunión, los hermanos Charles Fitch y Apollos Hale nos presentaron las visiones de Daniel y Juan que habían pintado sobre tela, con los números proféticos y el fin de la visión, lo que ellos llamaron un diagrama. Estos hermanos habían cumplido una profecía dada por Habacuc, donde dice: y Jehová me respondió y escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Fue votado por unanimidad mandar hacer 300 de estos diagramas litografiados inmediatamente, de manera que todo mensajero milerista iba a aportar este diagrama para ilustrar, porque en este proceso Dios está probando primeramente a las iglesias protestantes. Y se trata igualmente de un proceso de prueba triple. Y el paso número 2 tiene que ver siempre con una prueba visual, una prueba de carácter visual. Y en este caso el diagrama obviamente ilustra visualmente la visión. Después, el espíritu de profecía confirmó esto y nos dice en Primeros Escritos, ella escribió esto en el año 1850, página 74, he visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras eran como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase. En junio de 1842, tan solo un mes, quizás menos, de haberse publicado este diagrama, las iglesias protestantes van a reaccionar en una forma negativa. En junio de 1842, el señor Miller presentó su segunda serie de conferencias en Portland. Con pocas excepciones, las diferentes denominaciones cerraron sus puertas de sus iglesias al señor Miller. Esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 26. Elena G. de White estuvo presente en esa reunión y dice que las diferentes denominaciones, casi todas ellas, dice, comienzan
a cerrar las puertas en contra del mensaje. Así que las iglesias protestantes como denominaciones están fallando esta triple prueba. Esto nos lleva al primer chasco del que hemos hablado ya. Ya nos había explicado antes que este diagrama que había sido el cumplimiento de la orden dada por Habacuc, tal como lo dice Conflicto de los Siglos, página 390, nadie, sin embargo, notó entonces que la misma profecía menciona una tardanza evidente en el cumplimiento de la visión, un tiempo de demora. Entonces, la misma profecía que anunciaba o que instruía la creación, escribe la visión y declárala en tablas, esa misma profecía menciona una tardanza. Y eso fue lo que ocurrió justamente, y mencionamos esta cita en Primeros Escritos, página 246. Otro poderoso ángel fue comisionado para que descendiese a la tierra. Jesús le puso en la mano algo escrito, y cuando llegó a la tierra clamó: ha caído Babilonia. Sí, el mensaje que está proclamando es el mensaje de Apocalipsis, capítulo 14 y versículo 8. Y ese ángel poderoso desciende el 19 de abril de 1844, en ocasión del primer chasco, y trae un mensaje que anunciar. Y lo que está anunciando es que el rechazo al mensaje por parte de las iglesias protestantes se ha consumado, al punto de que Dios no puede utilizarlas más como denominaciones, como estructuras denominacionales. Por lo tanto, Dios está aceptando el rechazo de estas instituciones y las está declarando entonces como parte de Babilonia. Entonces, dice Historia de la Redención, página 382 y 383. Las iglesias que no quisieron recibir el mensaje del primer ángel rechazaron la luz del cielo. Cuando las iglesias desdeñaron el consejo de Dios al rechazar el mensaje adventista, el Señor a su vez las rechazó a ellas. El primer ángel fue seguido por un segundo que proclamaba: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Los adventistas entendieron que este mensaje era un anuncio de la caída moral de las iglesias como consecuencia de su rechazamiento del primer mensaje. Así que aquí está marcando lo que hablábamos ayer, la separación de las mujeres extranjeras. Aquí hay una separación entre los mileristas fieles y hay una separación con respecto a los protestantes, que ellos no van a aceptar el mensaje del primer ángel, no van a aceptar que Jesús va a regresar pronto. Después, mencionábamos ayer, una de las características asociadas es que ellos tuvieron que reconocer que se encontraban en un periodo de tardanza. Aunque tardare, espéralo, era la instrucción en Habacuc. Van a esperar, van a tardar, y se comienza a manifestar también el fanatismo. Es una de las características que ya ilustramos y mencionamos. En 15 de agosto de 1844 es el siguiente hito importante en esta historia, y es el que marca la llegada del clamor de medianoche. Recordemos, no lo he mencionado tal vez, esta línea está ilustrando la parábola de las 10 vírgenes, que está mencionada ahí en Mateo 25. Y estas vírgenes son invitadas a ese banquete, a esa boda, y ellas llevan lámparas, son 10, son 2 clases, pero hay una clase que está preparada y otra no. Y esa que está preparada para soportar la tardanza. Cuando tardándose el esposo, dice la parábola, cabecearon y se durmieron. Las vírgenes cabecearon y se durmieron. Ahí está marcándonos la tardanza.
Sí, esto en Mateo 25, versículo 5. Tardándose el esposo, cabecearon y se durmieron. Tardándose, la tardanza. Después en el versículo siguiente, en el 6, dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. A medianoche se oyó el clamor. Ese es el clamor de medianoche. ¿Qué va a ocurrir con las vírgenes ahora? Aquí. Van a despertar. ¿Sí? Se habían dormido, ahora van a despertar. Pero al despertar, ¿qué ocurre? ¿Qué descubren? 5 de ellas no tenían aceite, ¿verdad? Y esas 5 que no tenían aceite ahora hay una separación, en otras palabras, tienen que ir a buscarlo. Y en lo que ellas van a buscar, las vírgenes prudentes, ellas van a ir con el esposo. Y llegan hasta el lugar del esposo y entonces, ¿qué ocurre con la puerta? Se cierra. Así que la parábola marca 3 hitos importantes: la tardanza del esposo, el clamor a medianoche y el cierre de la puerta para las vírgenes insensatas. Entonces, esta parábola estaba teniendo su cumplimiento y ellos se llegaron a entenderlo. Ellos llegaron a entender que ellos estaban en el tiempo de la tardanza. Así que en la siguiente línea que vamos a ahora ver es la última generación. Esta ocurre, sabemos que el 22 de octubre de 1844 llegó el Gran Chasco, y entonces también descendió aquí el mensaje del tercer ángel al día siguiente. Tenemos la historia esta historia se continúa desarrollando y entonces van a ser como consecuencia de este movimiento va a surgir el adventismo del séptimo día. Ellos van a descubrir el sábado en 1846, lo van a recibir. Algo interesante que no deseo olvidar es que alrededor de 50,000 mileristas estaban esperando este gran evento. Sí, recordemos que en el clamor de medianoche se mencionó la fecha exacta para la terminación de la visión. Y estaban 50,000 vírgenes o 50,000 mileristas estaban esperando, aguardando al esposo. Y cuando no llegó, cuando ocurrió el gran chasco, como consecuencia hubo tal zarandeo que sobrevivieron alrededor de 50, dicen los historiadores. Sobrevivieron, me refiero, fieles. ¿Sí? Los 49,950 aproximadamente naufragaron en su fe. Entonces, este proceso de prueba que tiene 2 pasos, ¿sí? Es un proceso, a lo que me refiero, tiene 2 fases más bien. Son 3 pasos, pero esta es la historia del primer ángel hasta que el segundo llega aquí, y esa es la historia del segundo ángel hasta que el tercero llega. Cubre 2 fases. Y esta primera fase es la fase donde Dios está primeramente probando a los protestantes. Y es una prueba triple. La segunda fase, Dios está probando ahora a los mileristas. Porque aquí, cuando llegó el mensaje del segundo ángel, las iglesias protestantes, ellas se quedaron en oscuridad. ¿Sí? Pero estos que avanzaron, ellos a su vez también iban a ser probados nuevamente. Y este proceso de prueba culminó cuando solamente 50 estaban preparados, 50 vírgenes prudentes estaban preparadas para pasar por fe al lugar santísimo, donde el esposo estaba realizando las bodas. Entonces, este proceso se vuelve a repetir en nuestro tiempo. Y estas mismas características tenemos que identificarlas en nuestra historia. El primer hito que deseamos identificar es el tiempo del fin en nuestra línea. Comenzó a cumplirse en el año 1989, como lo hemos visto en otros estudios de la serie del patrón profético. Aquí comenzó a cumplirse la segunda parte de Daniel 11:40, parte B. Daniel 11:40, parte A, indica
el ataque del rey del sur al rey del norte, del ateísmo al papado, que es el rey del norte. Y aquí en 1989 ocurrió el contraataque. El papado ahora contraataca al ateísmo. Y en este caso personificado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la antigua Unión Soviética. Esto fue producto de una alianza secreta entre dos poderes que no se reconciliaban. Era la Iglesia de Roma y los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Sí? El catolicismo y el protestantismo se aliaron durante esta historia para derrotar a un enemigo en común. Y en 1989 marca es la carrera del rey del norte para recuperar lo que perdió en 1798. Aquí recibió la herida de muerte, aquí la herida de muerte va a comenzar a ser sanada. Y va a ser sanada durante esta historia. Mencionábamos ayer cómo en el primer día del primer mes el rey del norte va a recibir, Nabucodonosor, tipificando al rey del norte, recibe un país, recibe una nación. Y en este caso, los Estados Unidos, porque es la siguiente nación en la profecía bíblica, ¿sí? Puesto que la reforma protestante, las iglesias protestantes en Norteamérica, no estuvieron dispuestos a seguir avanzando con la reforma que Dios deseaba hacer. Dios deseaba sacarlas completamente de oscuridad, pero ellos todavía seguían aferrándose a algunas doctrinas del vino de Babilonia, como la inmortalidad del alma, como el domingo. Tenían errores que Dios deseaba progresivamente sacarlos de allí. Pero puesto que las iglesias protestantes no continuaron avanzando, sino que se estancaron, entonces allí comienza a crear la oportunidad para que el rey del norte se levante. Porque solamente el protestantismo es lo opuesto del catolicismo, tal como en los Estados Unidos de Norteamérica representa lo opuesto, los valores opuestos, ¿sí? Mientras que en el viejo mundo los gobiernos tenían una forma monárquica, donde tenían un rey, en Estados Unidos se establece una república, ¿sí? Donde el pueblo, de los gobernantes, ellos tienen responsabilidad delante del pueblo. Y en el aspecto religioso, mientras que allá existía un papa, en Estados Unidos hay una religión donde hay separación de iglesia-estado, hay completa libertad de conciencia. A lo que me refiero es, el protestantismo es lo opuesto del catolicismo. Pero puesto que el protestantismo se estancó aquí sufrió una caída moral, entonces eso es lo que da oportunidad a que el papado lentamente se vuelva a levantar, ¿sí? Y lo va a hacer puesto que las iglesias protestantes ahora van a comenzar a tener características en común con el papado. Y en esta historia que progresa, aquí de hecho el protestantismo y el catolicismo comienzan a darse la mano. En los gobiernos, y el gobierno de Estados Unidos, el presidente Ronald Reagan, y quien era protestante, y el Papa, conspiran para derrotar a ese poder que era el primer obstáculo en la carrera del papado para regresar al trono. Después tenemos que en esta historia Dios iba a levantar o iba a comenzar un incremento del conocimiento, y Dios, el mensaje que tiene para este tiempo, Él va a haber un aumento del conocimiento. Mensajes Selectos, tomo 2, página 121, dice: en el mensaje del primer ángel se llama a los hombres a adorar a Dios nuestro Creador, quien hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Han rendido homenaje a una institución del papado e invalidado la ley de Dios. Pero debe haber un aumento de conocimiento con respecto a este asunto. Refiriéndose al hombre de pecado dice que le han rendido homenaje a la institución del papado e invalidado la ley de Dios. Así que el aumento del conocimiento son esos versículos de Daniel 11, 40 al 45. ¿Sí? Son las últimas porciones
del libro de Daniel, capítulo 11, las que van a traer luz, verdad presente para este tiempo. Y Dios va a levantar a un reformador que Dios le dio la carga, puso sobre él la carga de presentar este mensaje. Y para aquellos que no lo conocen, su nombre es Jeff Pippenger, quien en esta historia Dios le llevó a investigar estos pasajes de Daniel 11, 40 al 45 y llegar a publicarlos en el año 1996 en la revista Time of the End, o Tiempo del Fin. Y aquí se formalizó el mensaje con el cual Dios ahora iba a probar a su pueblo. ¿Sí? Y dice en 11 de septiembre, perdón, el siguiente hito que vamos a ver aquí a continuación es el 11 de septiembre del 2001. ¿Por qué razón esta fecha es relevante para nosotros? La razón es porque en esta historia, el 11 de agosto de 1840, llegó a su terminación el segundo ay. En la comprensión millerista, los ayes son la parte más intensa de la trompeta. Y sabemos que hay 7 trompetas, y estas 7 trompetas están asociadas con castigos o juicios en contra de Roma. Y las tres últimas contienen ayes: primer ay, segundo ay y tercer ay. Y en estos ayes, tanto el primero como el segundo están asociados con el Islam, con el rol de los descendientes de Mahoma, espirituales. Los descendientes en realidad bíblicamente son los descendientes de Ismael. ¿Sí? En Génesis 16, 12 se nos dice que Ismael, él será un hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Y nos dice el Espíritu de profecía que esta profecía se aplica a los descendientes de Ismael, a toda su descendencia. Entonces, ellos iban a estar en contra de todo el mundo. Y tal como esta primer y segundo ay ilustraron la obra del Islam, combatiendo a las fuerzas de Roma, en Roma oriental, al fin del mundo, el Islam regresa y aparece en la historia en 11 de septiembre del año 2001. ¿Por qué razón? Porque siempre que ellos son el contrapeso del papado, puesto que el papado apareció en esta historia, comenzó a levantarse a partir del año 1989, entonces el Islam como un contrapeso apareció también, ¿sí? Para hacer guerra contra el papado y más específicamente contra los ejércitos de Roma. En esta historia, los Estados Unidos de Norteamérica, al aliarse con Roma, se han convertido en el ejército de Roma y por lo tanto son objeto de el ataque de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, y es allí donde estamos nosotros marcando el descenso de ese poderoso ángel que va a dar poder al mensaje para nuestro tiempo. Y ese mensaje eso es el que se encuentra en Apocalipsis 18:4, que dice: y oí otra voz del cielo, Apocalipsis 18:1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Apocalipsis 18:1. Desciende este poderoso ángel, o más bien es cuando recibe poder. ¿Sí? Este poderoso ángel recibe poder aquí en el 11 de septiembre. En esta historia lo que estamos viendo es la repetición de estos mensajes angélicos. Y tal como en esta historia el primer mensaje comenzó a sonar aquí, pero como un incremento de conocimiento,
aquí es cuando va a recibir poder. Y eso fue en el 2001, cuando se confirmó el principio de interpretación válido para este tiempo. Es también las reglas de interpretación de Guillermo Miller, pero es el principio de que la historia se repite. Línea sobre línea lo llamamos nosotros, línea profética sobre línea profética. Todas las diferentes historias de la Biblia, los movimientos reformatorios de la Biblia, todos ellos están relatando la misma historia. Y es la historia que está transcurriendo al fin del mundo. Esta cita se encuentra en Notas biográficas de Elena G. de White, página 451. ¿De dónde vino la noticia que yo declaré que Nueva York ha de ser barrida por una ola gigantesca? Nunca lo he dicho. Yo he dicho, cuando veía los grandes edificios levantarse allá, piso tras piso, qué terribles escenas ocurrirán cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra. Entonces se cumplirán las palabras de Apocalipsis 18, 1 al 3. Todo el capítulo 18 de Apocalipsis es una advertencia de lo que ha de suceder en la tierra. Pero yo no tengo luz particular con respecto a lo que ha de ocurrir sobre Nueva York. Lo único que sé es que algún día los grandes edificios en esa ciudad serán derribados por el poder trastornador de Dios. Por la luz que me ha sido dada, sé que la destrucción está en el mundo. Una palabra del Señor, un toque de su poder terrible, y estas masivas estructuras caerán. Así que ella está relacionando este evento donde cayeron los grandes edificios de la ciudad de Nueva York con el ángel de Apocalipsis 18, 1 al 3, que ya mencionamos, que desciende en repetición o siendo tipificado por el ángel de Apocalipsis 10. Este ángel poderoso que descendió el 11 de agosto, cuando terminó el segundo ay, tipifica, simboliza este ángel poderoso que desciende el 11 de septiembre del 2001, cuando el tercer ay comienza, cuando las naciones se airan. Y después, en esta historia se desarrolla, y al irse repitiendo estos hitos, van a reaparecer los diagramas. Solamente que en nuestra historia tenemos no solamente el diagrama de 1843, sino el que se imprimió en 1850 también, que juntos representan el fundamento y los pilares del adventismo. Aquí está la segunda prueba. Este es un proceso de prueba triple, que Dios está sometiendo primeramente a su pueblo, y el segundo hito está relacionado con una prueba visual. Son estos diagramas, pero también es la manera como se presenta este mensaje. Este mensaje se presenta línea sobre línea, y esto es un proceso visual. Se explica con diagramas como el que tenemos en este momento con nosotros, ¿sí? En esta historia, durante esta historia, Dios va a educar a su pueblo en una forma visual, ¿sí? La historia, la profecía, como se nos dice, es una delineación histórica. Así lo describe Elena G. de White, simbólica, delineación simbólica de eventos históricos que llevan hasta el fin del tiempo. El siguiente evento es la ley dominical, ¿sí? La ley dominical es el gran evento en el horizonte, y en el cual entendemos nosotros que se va a cerrar la puerta. Va a ser demasiado tarde para preparar nuestro carácter, porque la ley dominical es una crisis, y la crisis únicamente revela el carácter que existe. En esta historia, el primer proceso de prueba fue para los protestantes, y aquí el Señor se divorció de ellos. Aquí se cerró la puerta para los protestantes como denominación. Y todos aquellos protestantes que recibieron el mensaje, pero lo rechazaron,
también para ellos la gracia se terminó, ¿sí? Entonces aquí hay una puerta que se cierra. En nuestra historia va a ser para los adventistas del séptimo día, ¿sí? Nuestro periodo de gracia para el adventismo en general culmina en la ley dominical. Y de aquí continúa hasta el momento cuando Miguel se coloca de pie y entonces el tiempo de gracia para la humanidad en general termina. Este es un cierre de gracia progresivo, es lo que está ilustrando. Pero el principio en la Biblia siempre ha sido que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Eso lo dice 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Ahora, en esta historia, lo importante, hemos llegado aquí hasta ahorita hemos nada más puesto un fundamento, una lógica básica. Ahora viene la parte más importante. En esta historia, el tiempo de tardanza fue clave y nuestros pioneros identificaron, cuando este ángel descendió, el segundo ángel, nos dice que ellos vieron que se encontraban en un periodo de tardanza. Dice en Primeros Escritos, página 246, los chasqueados veían por las escrituras que estaban en el tiempo de demora y que debían aguardar con paciencia al cumplimiento de la visión. Entonces, ellos se dieron cuenta que estaban en el tiempo de tardanza. Nosotros también debemos de ser capaces de identificar en qué hito se ubica el tiempo de tardanza, ¿sí? Para saber, ya estamos familiarizados con las características, pero lo importante es saber en dónde el tiempo de tardanza se ubica. Y en lo natural, probablemente, antes de eso, dice Review and Herald, 19 de agosto de 1890, con frecuencia se me hace referencia a la parábola de las 10 vírgenes, 5 de las cuales eran prudentes y 5 fatuas. Esta parábola ha sido y será cumplida al pie de la letra. Se cumplió una vez durante esta historia de los mileristas y se va a volver a cumplir. Esta es la historia de la generación final, ¿sí? Esta es la generación final. Es donde estamos viviendo hoy. Y es la historia de los mileristas. Se va a repetir esta parábola en nuestro tiempo. Y ella nos dice, en Conflicto de los Siglos, página 391, se nos dice que la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25 ilustra también lo que experimentaron los adventistas, o la experiencia del pueblo adventista. La parábola de las 10 vírgenes tuvo su cumplimiento más importante durante esta fase, ¿sí? Porque aquí ubicamos la tardanza, el clamor y el cierre de la puerta. Esta parábola tiene que volver a cumplirse en nuestro tiempo. Para que podamos entender esto, ¿dónde ubicamos el tiempo de tardanza? Lo más natural sería simplemente transportar este hito y colocarlo aquí, porque corresponde, ¿cierto? Corresponde naturalmente. Pero hay dificultades con hacer eso. Por lo menos hay 3 que hemos observado. Una de ellas es, si tuviéramos el tiempo de tardanza aquí, que lo voy a colocar por un momento, si tuviéramos la tardanza aquí, como algunas personas creen que ocurriría, el problema es que de acuerdo a el primer punto que tenemos que recordar es que la parábola de las 10 vírgenes ilustra la experiencia del pueblo adventista. Entonces, vírgenes básicamente equivale con adventistas, ¿sí? Y los adventistas durante este periodo, por eso la parábola se cumplió durante esta parte, durante el periodo milerista adventista. En nuestro tiempo,
puesto que Dios va a juzgar primero a su profeso pueblo de Dios, primeramente tenemos la prueba para el adventismo y posteriormente tenemos la prueba para el resto del mundo. Entonces, si nosotros hubiésemos de trasladar este punto de la tardanza a nuestro tiempo, si lo pusiéramos aquí abajo, descubriríamos que no corresponde, porque durante este periodo a quien está probando Dios es no a los adventistas, sino al resto del mundo. ¿Sí? ¿Me explico? Es decir, la tardanza está asociada, es la que marca el cabeceo de las vírgenes cuando se duermen. Pero para este periodo, Dios ya no está probando a las vírgenes. ¿Sí? Las vírgenes ya fueron probadas antes. No corresponde lógicamente con esto. ¿Sí? Punto número 2. En la parábola, la tardanza está asociada con vírgenes o adventistas que cabecean y se duermen. ¿Ustedes creen que cuando llegue la ley dominical van a estar los adventistas cabeceando y durmiendo? No, no va a haber adventistas cabeceando y durmiendo durante la ley dominical. Incluso las vírgenes insensatas van a andar asustadas y van a andar corriendo de un lugar a otro. Se les va a quitar el sueño. Entonces, no corresponde. Recordemos que la tardanza es cuando las vírgenes se duermen, pero durante la ley dominical no va a haber adventistas durmiendo. Entonces, eso tampoco coincide. Y número 3, la puerta de la gracia, nosotros entendemos que se cierra para los adventistas en la ley dominical. Porque para este tiempo Dios ya necesita adventistas que puedan reflejar su carácter, de manera que puedan proclamar al mundo, no solamente con palabra, sino por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en esta historia, en esta parábola, la tardanza precede al cierre de la puerta, ¿sí? Esta parábola tiene un orden natural. Las vírgenes se duermen con la tardanza del esposo, son despertadas durante el clamor de medianoche, y posteriormente se va a cerrar la puerta para las vírgenes insensatas. Entonces, no podríamos ubicar la tardanza para las vírgenes adventistas simultáneamente con el cierre de la puerta. No tiene sentido, porque en la parábola hay un periodo de intermedio entre estos dos hitos. Entonces, por estas razones, no ubicamos el tiempo de tardanza en este hito, en la ley dominical. No corresponde. Entonces, ¿cómo ubicarlo? Tendremos que entender algo. En mensajes selectos tenemos que entender que durante estos procesos de prueba, Dios está ilustrando algo que Jesús, o más bien Jesús ilustró este principio cuando Él estuvo en la tierra, cuando Él limpió el templo. Nos dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 135, el profeta dice: vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios. Apocalipsis 18, 1 y 2. Este es el mismo mensaje que fue dado por el segundo ángel. Babilonia ha caído, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿En qué consiste este vino? En sus doctrinas falsas. Está diciéndonos que el ángel de Apocalipsis 18, 1 y 2 repiten el mismo mensaje que el segundo ángel. ¿Sí? Es una repetición del mensaje del segundo ángel y está denunciando las doctrinas falsas de Babilonia. Sigue diciendo: cuando Jesús comenzó su ministerio público, limpió el templo de su profanación sacrílega. Entre los últimos actos de su ministerio figura la segunda purificación del templo. Así también en la obra final de amonestación al mundo se hacen dos llamados a las iglesias. Jesús limpió cuando estuvo en la tierra durante su ministerio el templo 2 veces. Al inicio de su ministerio y después al fin de su ministerio.
Así que en esta historia tenemos dos templos que están siendo purificados de manera progresiva. 3 pruebas para el templo de los protestantes, y puesto que desatendieron el llamado o la oportunidad, entonces fueron pasados por alto y únicamente los fieles se separaron ya de manera independiente. Hasta este momento el movimiento había sido interdenominacional. ¿Sí? El pueblo de Dios estaba esparcido entre las diferentes denominaciones protestantes, pero al llegar al gran primer chasco, viene una separación inevitable y ahora son ellos ya son un grupo independiente de las iglesias protestantes. Ahora son ellos ya los mileristas adventistas. Y ahora comienza para ellos este proceso de limpieza, de purificación. Y recuerdan ayer cuando leíamos sobre el primer día del primer mes, cómo estaba ilustrado esto, que el primer día del primer mes se erige el tabernáculo en la historia de Moisés, y cuando se erigía el tabernáculo era para purificarlo, ¿sí? En avance a una santa convocación. Entonces, esto está siendo ilustrado en esta historia. El pueblo, el templo que se le erige o se levanta aquí es el de los mileristas adventistas, pero tiene también que ser purificado. Y en este proceso de purificación, muchos de ellos van a ser desechados y los fieles van a ser ofrecidos como una ofrenda agradable a Dios. Cuando Jesús pase del lugar santo al lugar santísimo. Entonces, esas 2 purificaciones del templo están mencionadas, están asociadas con la obra del ángel de Apocalipsis 18. Y dice, Deseo de todas las gentes, página 132. Al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas, de los malos hábitos que corrompen el alma. Vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se levantará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Aquí se está mencionando, ella está relacionando la purificación doble del santuario, o las 2 purificaciones del templo, está asociándolas con la obra que está predicha en Malaquías, cuando vendría el ángel del pacto a su templo de manera inesperada para purificar a los hijos de Leví. Y recuerdan que cuando vimos el primer día del primer mes en la historia de Esdras, cómo él hace un llamado cuando él está saliendo de Babilonia para congregar a quienes hacían falta. Los levitas, ¿sí? Entonces los levitas tenían que, durante esta historia, eran importantes. De esa manera están siendo ellos congregados, van a ser purificados, ¿sí? Esta historia enfatiza eso. Entonces, tenemos que entender este proceso de purificación del templo 2 veces. En nuestra historia, el primer templo con el que Dios va a purificar es el de su pueblo profeso, el adventismo del séptimo día. Dios lo purifica en 3 pasos. Y la purificación se concluye en la ley dominical. Los fieles entonces van a pasar a dar el fuerte pregón y el resto del mundo va a tener su purificación en 3 pasos. Por eso aquí tengo esto 3/1, porque este hito es simultáneamente el tercero para los adventistas. Aquí termina la prueba y simultáneamente inicia para el resto del mundo. Entonces, hay una purificación doble en 3 pasos, ¿sí? Concluye una purificación del templo, inicia la purificación del segundo templo. Ahora, para entender, no hemos resuelto todavía el asunto de dónde ubicamos el tiempo de tardanza.
Una vez que hemos entendido este principio, puesto que esta parábola ha de repetirse, obviamente se va a repetir entonces durante el periodo de los adventistas, ¿sí? Porque las vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes, nos dice el Espíritu de Profecía, ilustra la experiencia del pueblo adventista, ¿sí? Las vírgenes son adventistas, por lo tanto, la parábola no se va a cumplir durante este periodo, sino ha de ubicarse en este periodo, aquí. Entonces, lo que ocurrió es esto. Vamos a comprobarlo con este principio. Los mensajes del primero, segundo y tercer ángel han de combinarse. Esto es muy importante. En las citas de 1888 Materials, materiales de 1888, página 804, dice: Dios ha dado a los mensajes de Apocalipsis 14 su lugar en la línea profética, y su trabajo no ha de cesar hasta el fin de la historia de esta tierra. Los mensajes del primero, segundo y segundo ángel siguen siendo verdad para este tiempo, y han de correr paralelamente con el que le sigue. El tercer ángel proclama su advertencia en alta voz. Después de esto dijo Juan: vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. En esta iluminación, es decir, la del cuarto ángel, la luz de los tres ángeles se combina, ¿sí? Este poderoso ángel que desciende, el cuarto, el que desciende en Apocalipsis 18, es la combinación, dice aquí, de los tres mensajes angélicos. Otra cita, Craig's Collection, página 105. El Señor está a punto de castigar al mundo por su iniquidad. Él está a punto de castigar a las agrupaciones religiosas por su rechazo de la luz y la verdad que les ha dado. El gran mensaje, combinando los mensajes del primero, segundo y tercer ángel, debe ser dado al mundo. Este ha de ser la preocupación de nuestra obra. Combinar estos mensajes en uno solo. Dice la siguiente cita, Manuscript Releases, manuscrito liberado, tomo 20, página 216 y 217. El Señor está ángeles están deteniendo los cuatro vientos, representados como un caballo airado tratando de soltarse para correr sobre la faz de toda la tierra y sembrando destrucción y muerte a su paso. Lo que está diciendo aquí es, en Apocalipsis 7 se mencionan 4 ángeles que detienen los vientos para que no soplen, mientras que el pueblo de Dios va a ser sellado, ¿sí? Y eso ocurrió el 11 de septiembre del 2001. Esos 4 vientos están representados, dice aquí, proféticamente, como un caballo airado tratando de soltarse. Y en profecía bíblica el caballo en ocasiones o frecuentemente representa el rol de Islam, ¿sí? En profecía bíblica, que está airado tratando de soltarse. Y en 11 de septiembre justamente ocurrió eso, ¿sí? Se puso una restricción sobre el Islam. En la misma forma como se había puesto una restricción durante el segundo ay, cuando se dio la orden a los 4 ángeles que estaban en el Éufrates, ahí en Apocalipsis 9, que se soltaran a los ángeles, en Apocalipsis 9, gracias. Apocalipsis 9 se había dado la orden donde dice, y versículo 15, fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Fueron desatados por 391 años y 15 días. Y al terminar este periodo podemos inferir que fueron nuevamente restringidos. Entonces, hay una restricción del Islam el 11 de agosto de 1840, cuando termina el segundo ay. Aquí hay una restricción del Islam nuevamente cuando inicia el tercer ay. En el 2001, cuando el Islam se desata, los Estados Unidos de Norteamérica apelan a las Naciones Unidas y ellos van a hacer una guerra internacional en contra del del terrorismo. Y entonces hay una restricción que se coloca sobre el Islam. Y si alguien tiene duda acerca de la relevancia del Islam en profecía bíblica, solo tiene que ver lo que está ocurriendo en las noticias hoy en día, ¿sí? Cómo Islam está haciendo encabezados en todos los noticieros, ¿sí? Ellos están cumpliendo el rol
de reunir a todas las naciones en contra de ellos. Y esto es lo que va a propiciar que se dé el ambiente para crear una ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica y posteriormente el nuevo orden mundial. ¿Sí? Es el Islam cumpliendo su rol profético de reunir a todos en contra de ellos. Pero simultáneamente ellos están haciendo un rol de distraer la atención del mundo, mientras que Dios está ocupado en sellar. ¿Sí? Ahí en Apocalipsis 7 se menciona que esos 4 vientos son restringidos, mientras que el sello de Dios se va a ir colocando sobre los suyos, o se va a colocar sobre los suyos en esta historia. Entonces hay un sellamiento ahí marcado, y la cita de Manuscript Releases, tomo 16, página 40, dice: toda la tierra ha de ser iluminada con la gloria del Señor, los puros de corazón verán a Dios, son los que están siguiendo al Cordero por donde quiera que va, quienes recibirán poder de este ángel que descendió del cielo con gran poder. El primer ángel ha de repetirse proclamando la segunda venida de Cristo a nuestro mundo. El mensaje del segundo ángel ha de repetirse: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Aquí lo que está ocurriendo es esto. Ya entendemos nosotros que este ángel de Apocalipsis 10 tipifica el primer ángel, o se repite. Este fue el cumplimiento imperfecto del mensaje del primer ángel. ¿Sí? Fue solamente un tipo que estaba simbolizando al cumplimiento perfecto que ocurre en nuestra historia, cuando el ángel de Apocalipsis 18 desciende para dar poder al primer mensaje en nuestro tiempo. ¿Sí? Durante ya mencionamos, 1989 comenzó un aumento del conocimiento. El mensaje del primer ángel regresa a nuestra historia de manera progresiva, pero aquí recibe poder. Cuando Islam es restringido, desciende el mensaje de Apocalipsis 18:1 y aquí lo tenemos simbolizado. Pero también ella nos dice, el mensaje del segundo ángel también ha de repetirse. Ha caído la gran Babilonia, que se ha hecho habitación de demonios. Y está citando ella Apocalipsis 18, 2 y 3. Dice, Mensajes Selectos, tomo 2, la esencia del segundo ángel vuelve a darse al mundo por medio del otro ángel que ilumina a la tierra con su gloria. ¿Cuál es el ángel que ilumina la tierra con su gloria? Es el cuarto. Así que el cuarto ángel de Apocalipsis 18 no solamente estaba tipificado por el mensaje del primer ángel, sino también está tipificado por el mensaje del segundo ángel. Porque si ustedes comparan, sus mensajes son idénticos. El mensaje del segundo ángel clama, ha caído Babilonia. Y este mensajero, este ángel, también trae el mismo mensaje, ha caído Babilonia. Entonces, lo que ocurre el 11 de septiembre del 2001 es que en realidad 2 mensajes angélicos concurren o descienden en 11 de septiembre del 2001. Aquí se está dando poder al mensaje del primer ángel y aquí está descendiendo el mensaje del segundo ángel, que va a recibir poder en el clamor de medianoche. Entonces 2001 marca el descenso simultáneo tanto del poder del mensaje del primer ángel como el mensaje del segundo ángel inicia su rol en nuestro tiempo. Y hemos ya mencionado, entonces, si esto es así, lo que está ilustrándonos aquí es esto, lo que ocurre en esta historia. Aquí tenemos la parábola de las 10 vírgenes. La manera en que le hemos explicado estos 3 hitos, la tardanza, el clamor de medianoche, el cierre de la puerta, no los podemos ubicar en esta parte, porque esta es la purificación del resto del mundo, no de los adventistas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es tomar esta sección y ubicarla aquí. ¿Sí? Esta sección, la historia del mensaje del primer ángel, se ubica aquí. La historia del segundo ángel se ubica también aquí.
¿Me explico? Porque son dos ángeles los que descienden simultáneamente. El primer ángel contiene esta historia. La purificación del protestantismo está simbolizando la purificación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel general, a nivel mundial. Pero también tenemos la purificación. Aquí son ya los que han aceptado el mensaje de verdad presente para este tiempo. En esta historia, los mileristas representan los que comieron el librito, los que creyeron en el mensaje y los que reconocieron las profecías. En nuestra historia, estos representan los que han aceptado los diagramas, los que han aceptado el tercer ay y los que entienden el aumento del conocimiento para nuestro tiempo. Esta historia también se ubica aquí, encima de esta, de manera que tenemos simultáneamente ocurriendo dos purificaciones, o más bien, estas dos purificaciones con sus características se ilustran, se combinan en una sola historia. Así que en el tiempo de tardanza, tenemos aquí el tiempo de tardanza que está asociado con el segundo mensaje, lo tenemos aquí. Y aquí tenemos una historia doble combinándose. Tenemos una purificación o un zarandeo, tanto en el adventismo en general, como también en el mensaje de la verdad presente. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Estamos viendo fanatismo surgir, no solamente en la Iglesia Adventista en general, sino también entre los creyentes de la verdad presente, ¿sí?, de estos mensajes. Yo creo aquí vamos a quizás hacer una pausa y vamos en el siguiente tema, vamos a retomar esto mismo y lo vamos a llevar a una conclusión. Así que vamos a orar. Bendito Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Buen Dios y Padre, damos gracias porque en este tiempo que estamos viviendo están cumpliéndose las profecías finales que están anunciadas en tu santa palabra. Y estamos comprendiendo, Señor, que durante este periodo estás buscando purificar a los levitas, estás buscando purificar un remanente fiel, el cual pueda representarte al mundo en esta crisis final. Rogamos que tu bendición sea con nosotros, que nos ayudes a comer la verdad presente, alimentarnos de ella, comprenderla intelectualmente y también participar de este proceso de purificación en nuestra vida, de manera que podamos reflejar tu mensaje y tu carácter. En el nombre de Jesús, amén.